Desde el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc, dentro de la asignatura Definición Teórico-Conceptual en el marco de la investigación, se presenta el siguiente trabajo como una de las primeras actividades de la unidad 1 de la presente asignatura. La actividad se llama Mapa Conceptual de las teorías educativas que fundamentan el tema de estudio. Aunque se tenga ya una consolidación en cuanto al objeto de estudio o de investigación de la tesis doctoral, aún es complejo encontrar una sola aproximación para este tema, dado que pues en mi caso es la enseñanza de la lectura y la escritura durante los primeros años, principalmente en los años preescolares. Se ha conceptualizado más que todo el tema de la alfabetización temprana y mucho más precisamente o específicamente el tema de la conciencia fonológica temprana. De esta manera, a partir de este tema conceptualizado, tomamos como referencia dos aproximaciones teóricas y educativas que intenten definir este objeto de estudio y establecer algunas líneas de investigación y unidades de análisis para el problema que se está proponiendo. Estas teorías educativas permiten indagar sobre las actividades de los niños en la escuela y en su contexto inmediato, tales como el hogar, y también con actores como los docentes y las familias, ¿sí? No solamente el interior de las prácticas del docente con los chicos, sino también la influencia que tiene el contexto inmediatamente externo. Tenemos los elementos claves de este protocolo de investigación. Se ha propuesto como título Análisis de prácticas docentes de conciencia fonológica temprana respecto a la calidad educativa de instituciones en contextos de vulnerabilidad social. Una pregunta de investigación propuesta es ¿cuáles son las prácticas de conciencia fonológica temprana o de enseñanza de la conciencia fonológica temprana en instituciones educativas en contextos vulnerables en Colombia, Chile, México y España, y cuál puede ser su relación con los resultados en las diferentes pruebas que miden la calidad educativa? La metodología que se desea realizar es un estudio cualitativo a través de técnicas como la entrevista en profundidad y el análisis de contenido. Entonces tenemos la identificación de una primera teoría educativa que es la teoría cognitiva, para lo cual he utilizado dos autores principales, tales como lo son Gutiérrez, Fresneda y Díez, del 2018. Ellos básicamente tienen una aproximación para definir la conciencia fonológica como un proceso para identificar los componentes sonoros de la lengua y las unidades léxicas de las palabras. Este proceso se comprende por las habilidades metacognitivas y metalingüísticas y habilidades fonológicas que tienen que ver con la toma de conciencia de la realidad y toma de decisiones sobre la correspondencia de las unidades mínimas de las palabras, o sea, entre ellas, la correspondencia entre los sonidos, los fonemas y las sílabas. Este proceso requiere una enseñanza explícita. Asimismo, este proceso tiene varios niveles de complejidad cognitiva que parte primero con la sensibilidad para reconocer los sonidos, luego viene la habilidad para segmentar y pronunciar palabras y finalmente hay una secuencia de desarrollo de identificar las unidades grandes y luego a las más pequeñas, es decir, el niño primero identifica las palabras y por último identifica los fonemas.
Tenemos otros autores que son Bizama, Arancibia y Sáenz del 2011. Ellos definen 3 niveles para adquisición de la conciencia fonológica. Cabe decir que para ellos la conciencia fonológica es una habilidad para reflexionar conscientemente sobre segmentos fonológicos que tienen lugar en el lenguaje oral y se trasladan al lenguaje escrito. Esta habilidad se desarrolla a través de la memoria de trabajo, la cual debe desarrollarse, trabajarse, entrenarse o instruirse. Y esta memoria de trabajo hace un procesamiento fonológico. Es un sistema operativo de almacenamiento temporal que permite recordar las diferentes palabras, fonemas y sonidos de la lengua para integrarlos y producir el fenómeno de la lectura y la escritura. Los 3 niveles de adquisición de la conciencia fonológica desde este punto de vista está la conciencia silábica, que es la habilidad para segmentar, identificar y manipular sílabas. Tenemos la conciencia intrasilábica, que es la habilidad para segmentar sílabas a partir de su sonido y relacionarlas con otras con las que puede rimar. Y la conciencia fonémica es la habilidad para segmentar y manipular los fonemas en tanto que son las unidades sonoras del lenguaje, expresándolos a través de fonemas escritos y a través de la lectura de los mismos. Entonces, esta es la forma como se aproxima el término o el concepto de conciencia fonológica desde la teoría cognitiva. Ahora tomamos la teoría socioconstructivista. Vamos a tomar 4 autores. Hernández nos dice que la alfabetización temprana es un proceso cultural que está vinculado al desarrollo del niño. Cabe decir que la teoría socioconstructivista contempla el papel de la sociedad y del contexto en cada actividad que realiza el niño. En este caso, la conciencia fonológica está definida como alfabetización temprana, ¿sí? Y citando a Vygotsky, hay una relación entre el concepto de aprendizaje y las habilidades del uso de la lengua. De tal manera que hay un término muy relacionado que se llama la alfabetización emergente, la cual es aquella que surge a partir de la interacción con el contexto de los niños. Es decir, es una habilidad que los niños adquieren sin una instrucción explícita, sino que nace de la interacción con su contexto y los adultos. Es decir, el niño aprende a identificar palabras escritas o aprende a escribirlas solamente a partir de la interacción con ellas mismas en contexto. Huizinga introduce un concepto del juego, en tanto que es un fenómeno cultural que permite socializar e interpretar reglas y modelos culturales. Este juego da lugar a la construcción de modos de pensar y allí la alfabetización es un cimiento necesario, es decir, el niño juega, socializa, construye modelos de pensar y la forma como él los expresa es a partir de la lectoescritura. Por lo tanto, la alfabetización se necesita, es una función, un requerimiento necesario para que la lectura y la escritura tenga o cumpla su función dentro de la sociedad. Braslavsky nos dice que la alfabetización comprende múltiples actividades como lo son el leer, escribir, socializar, dialogar y comprender el mundo. No solamente es la parte de la conciencia fonológica, que es identificar las componentes de la lengua como son los fonemas, sino que va mucho más allá y esto nos permite acceder a múltiples actividades como las que están expuestas aquí. Finalmente, Tversky nos afirma que la alfabetización evoluciona con la cultura,
y así constituye una teoría sociohistórica cultural del aprendizaje que se da durante los primeros años de los niños. Y desde este punto de vista se puede definir la conciencia fonológica temprana, ¿sí? Tiene mucho que ver con la función de la cultura, de la escuela y por tanto de las prácticas docentes para adquirir la lectoescritura. A través de este trabajo podemos observar una comparación de dos discursos diferentes para abordar el objeto de estudio que se ha elegido. El uno está relacionado con una forma muy estructural y funcional del fenómeno en cuestión, ¿sí? El cual está al interior de la mente del niño y por eso es el punto de vista de la teoría cognitiva. La otra visión expone la relación de este mismo fenómeno que es cognitivo con su función social y la forma como se supone que se construye a partir de las características socioconstructivistas. Por lo tanto, desde el punto de vista cognitivo, el tema lo vamos a denominar como conciencia fonológica temprana, de tal manera que a partir de la literatura analizada, este tiene un rol importante en el aprendizaje de la lectura y es predictor de éxito. Es también utilizado como el signo o señal de posibles dificultades de aprendizaje y además la conciencia fonológica es precursora de programas exitosos de enseñanza, ¿sí? Pero también se debe tomar la visión que se tiene desde la teoría del constructivismo social, ya que permite el análisis de las prácticas de enseñanza que están relacionadas con el papel de la alfabetización temprana en la escuela y en su contexto inmediato, tales como metodologías que se relacionan con el juego y la presencia además de actividades que van a dar lugar a una alfabetización emergente. Se consultaron las referencias Bizama, Blavatsky, Brunner, Gutiérrez, Hernández y Huizinga. Muchas gracias.